Yo soy Elisa Gáez. Yo soy Eli Conde. Y esto es La Neta Reconecta. Licenciada en Psicología por la Universidad Veracruzana, maestra en Psicoterapia y Psicoanalítica, enlace jurisdiccional de adicciones dedicada a la psicología clínica desde el 2010. Ella es Yorelei Azamar Martínez. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema que, bueno, para muchas personas es algo difícil, es un tema muy sensible y que vamos a ir abordando de la mano de una especialista. Eli, ¿nos presentas, por favor, a nuestra invitada? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, hoy me tocó presentar a Yorelei Azamar, una psicóloga excelente que se ha dedicado todos estos años en su profesión y sabemos que ella nos puede resolver unas preguntas que tenemos acerca del suicidio. Hola, Yore, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, bienvenido. Buenos días, la hora que lo estén viendo. Gracias por invitarme. Pues bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo creo que es un tema que ya traíamos de hace tiempo, pero pues no lo podíamos concretar por falta de tiempo de las tres, ¿no? De coincidir. Las tres somos profesionistas, somos mamás, estamos pues prácticamente todo el día con muchas cuestiones de la casa, entonces llegó el día, llegó también un tema muy importante que tenemos que abordar, más que nada por la cuestión en este caso de Eli y Eli, de la maternidad, porque sí cuando quisimos abordar ese tema del suicidio, creíamos que sí era un tema muy interesante por las cuestiones que habían estado pasando en la actualidad. Nos tocó escuchar, ver y leer algunos pues notas, ¿no? De personas que se estaban suicidando y uno, creo yo, bueno, también Eli no me va a dejar mentir, que uno que nos tocó fue de una nena de 8 años y como papás pues sí nos alarmó mucho de cómo es que de cierta edad más bien toma una decisión tan importante y cómo es que cómo la conlleva, ¿no? a realizar. Y bueno, pues por eso estamos aquí con Yore. Sabemos que este tema tan delicado, pues sí es un tabú en los papás, ¿no? Y hablándolo, las veces que hemos estado hablando sobre este tema, creo que hemos llegado a tomar la importancia que es este tema para que todos, como papás, sepamos qué hacer, cómo podemos intervenir, cuáles son los signos de alarma que nos pueden pues surgir, ¿no? Y bueno, Yore, no sé si nos quieras hablar un poquito del tabú que es del suicidio en los niños. Yo les decía que partir de este tema del tabú es útil, yo creo, para romper precisamente con la tensión que genera, ¿no? O sea, creo que en cualquier momento que vemos una nota, sea adulto y sobre todo, bueno, como dicen ustedes, cuando es niño, siempre en general, hablando de accidentes, de cualquier tema, cuando pega directamente a este grupo de edad, ¿no? De pequeñitos, creo que, y siendo mamás, es como, ¿no? Duele y pega y te preocupa, y cuando tenemos hijos chiquitos siempre es como de, no, o sea, es un poco como estas cosas cuando lees el DSM y sientes que tienes todo. Cuando tienes hijos chiquitos es como de, ¿cómo le hago para que mi hijo no se enferme, para que no le pase esto, para que no le salgan verrugas, ¿no? Para que después no le pasen ciertas cosas. O sea, creo que parte de la maternidad es vivir preocupadas muchas veces todo el tiempo por básicamente todo. Entonces, esta es una parte importante, que a veces somos muy angustiadas, ¿no? Vivimos en el estrés todo el tiempo del temor de que suceda algo. Y yo creo que en primer lugar ese es algo que es importante identificar, porque a veces dicen por ahí lo que más o lo que más temes, ¿no? O lo que menos quieres que suceda, a veces sin darnos cuenta vamos construyendo todo para ir justo hacia donde no queríamos ir, ¿no? Porque a veces son procesos muy inconscientes, que indirectamente a veces vamos incluso como provocando de alguna forma. O sea,
No quiero decir que todos en algún momento siempre estamos buscando que las cosas nos salgan mal. Sin embargo, el hecho del, precisamente lo que el tabú implica es justo eso, ¿no? O sea, la muerte en general es parte de los tabús del ser humano, ¿no? O sea, dicen por ahí, la muerte, la sexualidad y el dinero muchas veces son como los principales tabús del ser humano. Entonces, en este caso, hablando de la muerte, yo les decía, los niños no tienen tabús, o sea, en general cuando uno no nace con censuras, no nacen con tabús, no nacen con prejuicios, ni con estigmas, ni con nada, o sea, los niños ven la muerte como algo muy natural. Sin embargo, cuando vamos creciendo, conforme la cultura también nos lo va dictando, las personas con las que convivimos, el medio en el que crecemos, nos va dando esas pautas para generar pues nuestras creencias del pensamiento, ¿no? El cómo pensamos sobre cierta circunstancia. Y generalmente, bueno, cuando algo pasa, lo primero que hacemos con los niños es aislarlos, ¿no? O sea, el decir, tú no escuches esto, incluso se muere la familia, ¿no? Y es como que a ellos quítenlos de ahí, o sea, entonces muchas veces les impedimos vivir el duelo que es propio y natural y saludable para afrontar y superar circunstancias, pues que son dolorosas, ¿no? Circunstancias a veces adversas, pero que si evitamos que los niños se enfrenten a resolver o a vivir estas situaciones, más bien a enfrentar las situaciones, les impedimos el que aprendan a resolverlas, a que aprendan a distinguir que también el dolor es parte de la vida, no tanto como el sufrimiento, no en esta idea de todos venimos a sufrir y cargamos la cruz, o sea, eso también es parte de las creencias por las que pudimos haber sido criados, ¿no? Entonces, bueno, parte me estoy yendo como quizá a otro punto del tema de hoy, pero bueno, el tabú implica esa parte, ¿no? El hecho de poder hablar las cosas, pues muy abiertamente, ¿no? O sea, el hecho de decir, es normal sentirse mal ante una pérdida, ¿no? O sea, es normal sentir angustia, ¿no? O sea, es normal sentir incluso el miedo, incluso el enojo, la traición, ¿no? Que ya es otro tipo o sea, no es una emoción básica, pero todo eso que lleva la pérdida de alguien, ¿no? Porque ante la muerte y sobre todo cuando hablamos del suicidio, se generan mucho de este tipo de cosas, ¿no? Les repito, el suicidio tiene que ver mucho con la cultura. O sea, en la cultura y el tiempo en el que vivimos el suicidio, si hiciéramos como una especie de consenso, por ejemplo, ¿ustedes qué me contestarían? Para ustedes, ¿qué representa el suicidio? Pues la pérdida de un ser querido. Ajá, pero como, o sea, no es lo mismo perder un ser querido, a lo mejor de viejito y por una enfermedad, ¿no? A Es un como accidente, ¿no? Al hecho de decir, algo pues se fue a trabajar y ya no, pues, tuvo una situación y ya no regresó. Al hecho de decir, abierta y francamente tuvo la persona la decisión de quitarse la vida. O sea, es que de entrada eso cambia mucho la perspectiva de esa pérdida y del significado de la muerte. Si a ustedes les ha pasado, o sea, ¿tienen algún caso cercano de alguien que se haya suicidado? yo no, pero en algún momento de mi vida sí llegué a tener pensamientos que me llevaron a pensar en el suicidio, ¿no? Y eso es algo, pues, que como bien lo dices, tratamos como de bloquear, ¿no? Porque no dejamos como que llegue, ¿no? Que llegue también ese sentimiento y del darte cuenta del por qué, o sea, es algo que no puedes entender, ¿no? Porque viene a tu cabeza y vienen muchas preguntas en un ir y venir y no entiendes por qué lo estás pensando y te sientes como la peor persona por estar pensando en eso, ¿no? En llevar a cabo esa situación. Entonces, yo siento que es un tema muy, muy complicado por lo mismo de que está lleno de tabús, ¿no? Por parte de nosotros y pues yo siento que es algo que no se podría como que explicar, no sé, no podría yo explicar en ese momento como qué es lo que se siente el pensar, el quitarte la vida. Sí, o sea,
Bueno, Ah, sí. quería comentar, ahorita que estabas hablando sobre eso, bueno, yo también pasé por una etapa donde igual, pensamientos recurrentes, pero pues no te explicas el por qué llegan, ¿no? O sea, sabes la situación en la que te encuentras y creo que de esa situación pues se viene como que estos pensamientos. Y algo muy importante es cómo decirlo, ¿no? Al escuchar, por ejemplo, a los pequeños decir, ya está muerto, ya lo mataste, ya no sé qué, o sea, son como palabras muy fuertes que como papá dices, ay, no, no digas eso, ¿no? Desde ahí estamos anulando el tema, ¿no? O sea, no es como decir, yo en mi caso, ¿no? Cuando escucho algo así, pues me saca de onda porque no son temas que se ven en casa, o sea, no son temas que tal vez le ponga a mi hija por casualidad, a mis hijas más bien por casualidad de que, ay, vamos a ver una película de suicidio, ¿no? O vamos a ver, pero normalmente siempre está en todas las caricaturas, en todos los videojuegos, en todas, pues en los comerciales, bueno, no tanto en los comerciales, pero pues una que otra cosa que tal vez está viendo un adulto, ellos lo escuchan, ¿no? Y al escucharlo, luego lo replican y al decirlo, pues a mí se me ha hecho muy fácil decir, ay, no digas eso, pero cuando me cacho, digo, a ver, ¿por qué lo dijiste? ¿Dónde lo escuchaste? ¿A dónde lo aprendiste? ¿No? O sea, como que investigar un poquito más allá antes de taparle o, bueno, no taparle, sino como de quitarle la iniciativa del saber, ¿no? O sea, porque esa iniciativa es para mí. Ella me está indicando algo, tal vez en este caso la palabra, ¿no? De matar. Y yo ya me estoy imaginando cosas feas y para ella, pues tal vez es como una palabra normal, ¿no? Y creo que pues en ese tema estábamos, ¿no? De que a veces como papás en ese momento no sabemos qué hacer, no sabemos ni qué decir, no sabemos cómo complementar la conversación, no sabemos o no tenemos las herramientas suficientes para en este momento conllevar la plática y saber o sentarnos o darnos los 5 minutos que normalmente deberíamos de darnos, ¿no? Para saber qué es lo que está pasando con ellos. Y se nos hace muy fácil decir, no, no digas eso o ay, no sé, tal vez ya no lo vuelvas a repetir, no sé, algún tipo de cállate o no sabes de qué estás hablando. Son como que nosotros tapamos o minimizamos ese tipo de situación. Sobre todo le damos una carga que para el niño no la tiene. O sea, ahí es donde las creencias se empiezan a forjar o el peso de la idea es donde se empieza a forjar. Digo, de alguna forma, sí hay dos cosas, ¿no? Una que dependiendo la etapa del niño, está lo que es el juego simbólico, ¿no? Y sabemos que a partir de estos juegos de que el muñequito se muere y revive, ¿no? O sea, también hay una etapa natural en el niño que la muerte es eso, o sea, es como algo temporal, ¿no? O sea, no es percibido como algo permanente de ya se fue, o sea, ya no va a regresar, ¿no? Para el niño tiene otro tipo de contenido esta cuestión de la muerte o de la agresión incluso, ¿no? O sea, a partir del juego y de estas cuestiones que a través a lo mejor de las palabras o de las acciones, son angustias que el niño va, digamos, como de alguna forma metabolizando, ¿no? De alguna forma como dándole un significado y una presencia de cosas que probablemente todavía son demasiado, vaya, muy abstractas para que ellos la comprendan, ¿no? O sea, simplemente nosotros como papás, lo que es importante entender es que para ellos tiene otro peso y otro significado. Ahora, esto que estaba comentando Elizabeth me parece muy, muy útil y muy importante y agradezco que nos compartas, porque como dices, son temas muy complicados cuando a lo mejor los pasa uno, ¿no? O sea, cuando lo escucha uno sobre alguien más, de repente es como un mecanismo el decir, no quiero ver, no quiero escuchar, no nada. Pero justo aquí entramos en el tema, cómo batallamos con nuestra propia mente, ¿no? O sea, cómo afrontamos la propia idea de la muerte, ¿no? O sea, si yo he tenido una idea, si yo a lo mejor en algún momento llegué a pensar en la muerte como una solución a algo, ¿no? ¿Cómo aprendo a vivir con esa situación? Como dices, a lo mejor en muchas veces lo evitamos, ¿no? Y decimos, ya no quiero pensar en eso, como que fue otra etapa de mi vida y pum, 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 ¿no?
Y en el momento en que veo que mi hijo tiene alguna acción o alguna situación, a mí con lo que me conecta no es con la situación del niño, sino con lo que yo pasé en algún momento. Y entonces de inmediato yo paso como todo esto de mi antecedente, de mis historias, de mi, digamos, como, mi contenido de pensamiento en el niño, ¿no? Y eso es un proceso que sucede todo el tiempo y a cada momento. O sea, siempre como papás vamos a estarle pasando a los hijos así como casi la estafeta, ¿no? Si yo pienso así, yo hago esto, yo quiero esto, mis expectativas son estas, ¿no? Ahí te van, ¿no? Si yo tengo este miedo, tengo esta, pues ahí te va. O sea, eso es algo que muy comúnmente hacemos de forma muy natural, sin darnos cuenta muchas veces, ¿no? Y después nos quejamos que porque son así y se nos olvida que muchas veces pues, fue un proceso de aprendizaje que no nos dimos cuenta, que pues también uno participó en ese proceso. ¿Sale? Entonces, bueno, bueno, en este caso, sí se me hace muy importante todo eso que acabas de decir, porque nosotros le hacemos esa carga, ¿no? Esa carga pesada, esa carga de el constructo que hemos tenido sobre el concepto, ¿no? Normalmente ha sido como una carga negativa. El hecho de hablar sobre este tema, ¿no? Y bueno, el niño siempre nos va a romper, ¿no? Como padres. Ahora, perdón que te interrumpa, algo importante también que añadir a esto es que en realidad el tema del suicidio, digo, nos pega la pérdida de un ser cercano sobre todo, ¿no? O sea, siempre va como a afectar. Y entonces aquí la situación es esa, no es que ahora sí se va a escuchar como feo, pero no es que el muerto no importe, ¿no? O sea, digo, al final la persona pues muere y trasciende y lo que sea. La situación, al menos desde la visión de la salud pública, digamos, como el abordaje y la problemática radica en que por cada muerte hay 20 afectados. O sea, por cada persona que se suicida, hay 20 personas alrededor que van a vivir con las consecuencias de esa muerte, ¿no? A nivel emocional, a nivel ambiental, y ahí es donde pega el tema de nuestros hijos en los ambientes donde, en las escuelas, en la comunidad o en el lugar donde se esté viviendo la problemática, porque en algún punto somos parte de esos 20 afectados. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, un niño, ustedes la vez pasada me hacían énfasis como en este tema del bullying, ¿no? Y de que les preocupaba que si el bullying podía ser como un factor o una situación que detonara el hecho de que un niño o una niña llegara a esa decisión de suicidio, ¿no? Entonces, parte de esto que les decía de esta cadena, ¿no? Como de efectos, pues es que precisamente a lo mejor ese niño que nos está agrediendo, ¿no? Tiene en su historia familiar una persona que a lo mejor se suicidó, que ni el niño sabe ni nosotros conocimos, ¿sí? Pero que en esa cadena de circunstancias vamos siendo como afectados indirectos de esas situaciones que igual no se resolvieron, no se hablaron, ni se sabe qué pasó. ¿Sí? O sea, es parte de estos efectos transgeneracionales que también dentro de la familia pudimos saber, por eso les preguntaba yo hace ratito, ¿no? Y eso hablando del suicidio, pero hablando también en general de depresión, de trastornos de cualquier tipo, o sea, hablando de la situación mental, alcoholismo, ¿no? Violencia, todas esas cosas que vivieron nuestras generaciones anteriores son huellitas, ¿no? Que se van heredando y que se van pasando y que a veces ni sabemos, ¿no? Y que justamente en el proceso de terapia, cuando entiendes lo que vivió tu abuela, lo que vivieron a lo mejor algunas otras personas, a veces si nos ponemos a investigar y a rascarle, encontramos pues situaciones que pasaron en familiares que ni conocimos, pero que al final nosotros tenemos la ansiedad, nosotros tenemos los, incluso hay evidencia de estrés postraumático, ¿no? O sea, de personas que no vivieron exactamente una situación como para que se explicara la presencia de los síntomas y sin embargo los tienen, ¿no? Porque son cosas, no es que sean heredables, o sea, no es que traigamos el gen y lo heredamos así como tal, sino que en la dinámica, ¿no? En la cuestión fenomenológica, vamos desarrollando
en esto que también se conoce como epigenética, vamos desarrollando cosas que vienen de las generaciones anteriores, y también por eso es que las generaciones de ahora, que ahora llaman como que más sensibles y todo, pues sí, al final son las generaciones que están recogiendo todo ese basurerío de las generaciones de atrás. O sea, no es casual, ¿no? Entre eso y lo que decíamos también de los patrones de crianza, de cómo fuimos criados nosotros también, o sea, es un complejo de cosas, ¿no? Que dices, pues sí, la cosa se va complicando un poquito si quieren respuestas concretas, ¿no? O sea, no hay respuestas ni únicas, ni verdaderas, ni específicas. O sea, vamos a ir más bien cuando analizamos una situación comprendiendo el fenómeno, ¿no? Y diciendo, a ver, ok, por aquí va, en esta circunstancia específica, estas cosas son las que pueden ir afectando. Pero difícilmente vamos a tener una respuesta así de, para esto, ¿no? Así de, gripa, paracetamol. No, o sea, no hay como una receta concreta. Yo tengo aquí me surge como esta inquietud, algo que acabas de mencionar ahora sí que una muerte, cómo afecta a 20 personas, ¿no? A su alrededor. Y normalmente, no sé si estoy en lo correcto o no, pero el suicida o el que piensa estas cosas, los pensamientos suicidas, perdón, piensan que no van a afectar a nadie más, ¿no? Es como que una decisión para terminar con todo lo que está pasando y que tal vez, ¿no? Que nadie lo va a recordar, simplemente como que desaparece, ¿no? Y viene siendo todo lo contrario. O sea, todo lo que me estás comentando viene siendo todo lo contrario, porque esta decisión, una sola decisión, viene afectando generaciones. O sea, tal vez en su momento son 20 personas, pero viene afectando más generaciones todavía, ¿no? Es como el tema del VIH. O sea, esas 20 personas que a su vez van a tener vínculos con otras personas con las que vas a tener ese, pues quizá conflicto, ¿no? Por humor, por lo que quieras, tenemos contacto con otras personas y a partir de esos vínculos, pues también es que vamos teniendo esos efectos adversos, ¿no? Sí, como que se va arrastrando, ¿no? Se va llenando. No sé, había visto una imagen, justamente ahorita que platicas eso de que nosotros tenemos que analizar, por ejemplo, lo que vivió nuestra mamá, lo que vivió nuestra abuelita, bisabuelita y así generación tras generación para ir sanando lo de nosotros, ¿no? Lo que nosotros estamos pasando en esta generación, porque como bien lo dices, lo venimos como que cargando, ¿no? Desde atrás y no sabemos hasta qué generación podemos llegar. Entonces, sí había visto una imagen donde estaba una persona, iba cargando a la mamá, a la abuelita, a la bisabuelita y así, ¿no? Que hacía referencia a esto, ¿no? Que venimos arrastrando tal vez traumas, pensamientos o sentimientos de otras generaciones, ¿no? Normalmente son 7 generaciones atrás y 7 generaciones trascendentes. Ajá. Y si imagínate, o sea, son 7 generaciones las cuales no conocemos, no, o sea, no, la bisabuela, tal vez nos quedamos en la bisabuela, tatarabuela, pero de ahí ya no sabemos ni siquiera nuestro árbol genealógico, ¿no? Y ahora, de los que van a seguir, pues ni se diga, o sea, Tampoco. bueno, en este caso, del tema que estamos abordando, algunos signos de alarma que nos puedan indicar a nosotros los papás, no como tal, pero sí estar un poquito más alerta o saber, ¿no? Qué es lo que está pasando en nuestro entorno. No sé si nos puedas dar así como... Mira, yo creo que lo primordial es que como papás veamos nuestro entorno. O sea, si nosotros como pareja o como en la familia nuclear o quienes vivan en casa, hay violencia, hay consumo de sustancias, ¿no? Como les decía, si hay antecedentes también de situaciones mentales, generalmente en la familia los hay, pero no se detectan y menos se tratan. Entonces, si nosotros no somos conscientes de nuestro propio ambiente, difícilmente vamos a ser conscientes de lo que sucede con nuestros chiquillos, ¿no? O sea, yo creo que en primer lugar sería eso, ¿no? Identificar factores de riesgo en ese aspecto, ¿no? Si hay violencia, si hay consumo, si hay violencia de todo tipo, ¿no? Porque a veces
ahí les digo que siempre termino hablando de otras cosas, pero la violencia a veces que es más sutil, ¿no? Que es como más naturalizada, ¿no? La violencia psicológica muchas veces va generando, eh, pues yo les digo, es como irle rascando hacia la herida, y a veces estas cosas que son como menos visibles, como menos grotescas, son las que pueden estar generando más ese tipo de malestar, ¿no? Porque como papás, la verdad es que, y actualmente lo vemos muchísimo, o sea, lo que más hay es este tipo de vínculo que se conoce como doble vínculo, ¿no? O vínculo, desde donde lo quieran leer, Bowlby dice vínculos inseguros, ya no recuerdo bien, evitativos, ¿no? Pero desde los estilos de crianza tiene que ver con la ambivalencia, ¿no? O sea, con estos dobles vínculos de primero te pego la regañiza de tu vida y todo, y después, pero bueno, pues órale, ¿no? O sea, al final le compras el juguete o al final, pero antes le metiste una chinga, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Cuando tú dices, en momentos te permito ciertas cosas porque estoy contenta, y al rato esas mismas cosas, como ahorita ya no estoy contenta, ahora sí son un problema. ¿Sí me explico? O sea, esa parte del doble vínculo con los hijos son los que más nos llegan a la consulta y son de los que más llevan a los niños, pero los papás no se involucran, ¿no? O sea, cuando dices, bueno, aquí lo muy recomendable es que tú como papá vengas a la consulta, y pues los papás que creen, o sea, es como de, sí, pero la del problema son ellos, ¿no? O sea, yo lo que quiero es que me resuelvas la bronca que es mi hijo o mi hija. También ese tipo de situaciones, el pasivo-agresivo, ¿no? Que estabas comentando. Tiene que ver. Sí, porque son a veces como muy sutiles y te digo no necesariamente es pasivo-agresivo, pueden haber estos dobles vínculos muy agresivos. O sea, no necesariamente cambia mucho, precisamente por eso esa ambigüedad, no está seguro. Es dentro de los 4 patrones de crianza es el autoritario, el permisivo, el negligente, que es que les estoy diciendo, y pues ya el asertivo, que es digamos como el ideal, el que se busca, el que tenga más firmeza, pero también más amabilidad. O sea, quiere decir, tienes que ser firme, pero amable, ¿no? Entonces, dentro de estos 4 estilos, el autoritario, por ejemplo, es el que se distingue por ser muy agresivo, o sea, y no tanto a lo mejor desde el hecho del golpe, que puede ser que sí, pero al final cada estilo tiene sus pros y sus contras. Por cierto, no sé si aquí sea momento para anunciar o dar como una pausa informativa, así como dicen, aviso parroquial. Pero el 25 de noviembre justamente se va a dar este taller de esto que les estoy diciendo, que son estilos de crianza y es basado en el modelo de disciplina positiva. Yo no voy a dar el taller, lo va a dar pues es mi amiga y es mi socia y es mi jefa, se llama Alejandra Bonola. Entonces ella tiene la certificación y maneja todos estos temas así como súper, aparte es maestra, entonces tiene como esta cosa pedagógica que no tengo yo y que yo me hago pelotas y yo termino hablándoles de todo al mismo tiempo. Ella tiene como una metodología muy, para que te quede muy claro las cosas, las herramientas que como papás muchas veces nos sacan del atolladero. O sea, yo le decía, es que yo esto debía haberlo tomado cuando mis hijos estaban chiquititos, ¿no? Porque me hubieran ahorrado un montón de dolores de cabeza. Porque precisamente, digo, el modelo en sí hay dirigido para niños chiquitos, para adolescentes, y hay otro que se llama Encouragement, que está dirigido ya a personas adultas, que dices, pues ya no estás como a cargo de nadie y tienes que aprender a hacerte cargo tú solito ahora sí que de tu vida y de tus cosas. Pero justamente el que exista este tipo de modelos, lo que nos dice es que hubo una brecha generacional en la que me imagino que es desde nuestros papás, y nosotros ahora como papás estamos generando estas problemáticas de llegar a etapas adultas con problemas de adolescentes, ¿no? Entonces llegas a los 30 años con esta incapacidad de autovalidarte, ¿no? De tomar decisiones y de entonces buscar todo el tiempo el que alguien más valide lo que tú estás haciendo,
¿no? Y de que, a ver, si así como que, si toda la gente me dice que estoy bien, pues voy y lo hago, ¿no? O sea, cada vez hay menos capacidad de hacer esta autogestión y hay más autoexigencia y hay más autocrítica, ¿no? Entonces, esto también son de los factores que van en contra, por ejemplo, hablando del suicidio. Entre más autocríticos y más autodestructivos seamos, pues precisamente la autodestrucción va en relación al suicidio también. O sea, si no soy capaz de construirme, de validarme, de aprender de mis errores, de quererme con esos errores, ¿no? Digamos, lo que sigue o lo consecuente a eso es decir, pues ya lo más fácil es decir aquí va y no tengo herramientas con que afrontar toda esa serie de problemáticas que me acarrea las decisiones que también he tomado. ¿Sí me explico? ¿Nos puedes comentar sobre la relación? ¿Qué tiene que ver la relación del tipo de crianza que ya ahorita nos acabas de hablar con el tema del suicidio? Uh-huh. Pues justamente, bueno, me quedé en la cosa del autoritario, ¿no? Que te digo que cada estilo tiene como sus ventajas y sus desventajas, pero precisamente el estilo negligente es el que más desventajas tiene en ese aspecto de desarrollar como habilidades personales, ¿no? O sea, hay menos habilidad social porque a veces también cuando creces en un ambiente así como de medio sí, medio no, no tienes la posibilidad de crear vínculos estables, ¿no? No tienes la capacidad de ser o de, digamos, como de tener una estructura de organización, ¿no? O sea, en general son personas que se desarrollan más en lo caótico, ¿no? En el que pues todo desorganizado, ¿no? Como más inseguro en ese aspecto y entonces también generan relaciones inseguras, ¿no? O vínculos inseguros. Son estas personas que todo el tiempo desconfían de todo, ¿no? Porque sabes que así como te dicen, sí, vamos a quedar tal día, no van a llegar, ¿no? Y de eso sabemos, estamos llenos actualmente, ¿no? Así como de, sí, nos vemos el sábado y no, ¿saben qué? 5 minutos antes, no voy a llegar, no voy a poder. O sea, esa capacidad que tenemos ahora para comprometernos es básicamente nula.